Tenemos la lección número 1 para el 4 de julio del año 2026. El título es El ministerio de Pablo en Corinto. Sabes, este nuevo trimestre estudiaremos las dos cartas que Pablo escribió a los Corintios. Estas dos epístolas son probablemente las más prácticas del Nuevo Testamento. Quiero decir, ellas no solo presentan teología, sino que relacionan la teología con la vida diaria de los creyentes. Estas dos epístolas fueron escritas por Pablo a una iglesia que estaba llena de problemas, tenía conflictos, luchas espirituales. Sin embargo, precisamente por eso, estas epístolas tienen mucha importancia hoy. La lección de esta semana nos muestra tres grandes verdades. Primero, Dios llama personas para que realicen su obra en este mundo. Dios no llama objetos, cosas, ni siquiera animales. Dios llama personas. La segunda es que Dios abre puertas para el Evangelio, aún en los ambientes más difíciles. Así que no tengas miedo de las dificultades, porque Dios abre las puertas. Y el tercer pensamiento es que Dios tiene en todos los lugares un pueblo que todavía necesita escuchar el Evangelio. Hijos maravillosos que no conocen la luz y por tanto viven en las tinieblas. Entonces vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de Pablo, apóstol de Jesús y llamado por Dios. Mira, Pablo comienza la carta presentándose aquí en la primera epístola a los Corintios, versículo 1, de la siguiente manera. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Mira, lo primero que observamos es que Pablo sabía quién era él y para qué vivía. No era simplemente un fabricante de tiendas, ni era apenas un intelectual judío o un simple ciudadano romano. Pablo era un hombre llamado por Dios. Él estaba convencido de su llamado. No estaba en el ministerio simplemente por voluntad de los hombres, sino por la voluntad de Dios. Él no había decidido entrar al apostolado por su propia cuenta, sino que había sido llamado por Dios y él solo había aceptado ese llamado divino. Te digo una cosa, la única manera de ser feliz en el ministerio, y yo diría en cualquier ramo de la vida, es tener la convicción de que estás ahí porque Dios te colocó ahí. Pero la seguridad de Pablo no provenía de sus talentos, provenía de su llamado. Su vida tenía un propósito establecido por Dios. Una de las mayores tragedias de nuestro tiempo es vivir sin propósito. Muchos saben dónde trabajan, pero no saben para qué viven. El cristiano, en cambio, sabe que su vida tiene sentido porque Dios tiene un propósito para ella. ¿Ya oíste alguna vez hablar de un violín viejo que fue subastado por pocos dólares porque parecía inútil? Sin embargo, antes de que fuera subastado, un músico famoso lo tomó en sus manos, afinó las cuerdas, ejecutó una hermosa melodía y entonces, instantáneamente, el valor del violín aumentó escandalosamente. Percibe que el instrumento era el mismo. Lo que cambió la situación fue el hecho de que un gran músico lo tomó en sus manos. Pues así ocurre con nosotros cuando Dios dirige nuestra vida. Sin Cristo no somos nada.
Somos un violín viejo, pero en las manos de Cristo, ahí pasamos a valer mucho. Bueno, Pablo fue llamado a ser apóstol. Pero tal vez nosotros no seamos llamados a cruzar continentes, así como Pablo. Y sin embargo, todos somos llamados a reflejar a Cristo donde estamos, en el vecindario donde vivimos o en el lugar donde trabajamos. Ahora, tú puedes hacerte una pregunta, pero ¿cómo puedo yo saber si fui llamado o para qué fui llamado? Pues querido, tú nunca vas a saber para qué fuiste llamado en esta vida si no abres la palabra de Dios. Porque al abrir la Biblia tú te encuentras con Dios y al encontrarte con Dios Él abre tus ojos y entonces percibes por qué estás en este mundo. Tú no eres casualidad, tú no eres fruto del acaso. Si estás vivo es porque Dios tiene un plan para ti. ¿Te acuerdas del propio Pablo? Cuando no tenía a Cristo, que andaba persiguiendo cristianos, no era feliz, no tenía paz. Pero cuando se encontró con Cristo, su vida cobró sentido. Ahora dice, fui llamado. Ahora dice, en esta vida yo tengo un propósito. Bueno, ahora vamos a la segunda parte bajo el subtítulo de Atenas a Corinto. Empezaremos leyendo primera a los Corintios, capítulo 17, versículos 13 al 16. Dice así: cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, en Berea, ¿no? Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Te voy a explicar un poco la situación. Pablo estaba en Tesalónica. Dios me dio a mí muchos privilegios y uno de ellos fue visitar Tesalónica. Pero en Tesalónica los judíos lo perseguían, lo atormentaban, de tal manera que Pablo tuvo que dejar Tesalónica y fue unos kilómetros un poco más al otro lado a una ciudad llamada Berea. Ahí habían bereanos que estudiaban la palabra de Dios. Pablo pasó lindos días, pero cuando los tesalonicenses, los judíos tesalonicenses, se enteraron que Pablo se había ido a Berea, se fueron también allá. Y los hermanos bereanos, cuando vieron que los judíos perseguidores estaban llegando, mandaron a Pablo para Atenas, y después Silas y Timoteo, que lo acompañaban, irían después. Y entonces Pablo llegó a Atenas. Atenas ya estaba cerca de Corinto. O sea, tú puedes ver por este texto que los enemigos del evangelio perseguían a Pablo y él tuvo que huir muchas veces, y en esta ocasión se fue a Atenas. O sea, antes de llegar a Corinto, Pablo estuvo en Atenas. Allí en Atenas predicó en la sinagoga, predicó en la plaza pública, predicó en el Areópago. Todo eso puedes leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo interesante es que Pablo aprovechaba cada oportunidad para hablar de Jesús. Él no esperaba circunstancias ideales, no esperaba auditorios perfectos. Hablaba de Cristo donde hubiera personas dispuestas a escuchar. Cuando llegó a Corinto, continuó haciendo exactamente lo mismo. Ahora, te digo una cosa, tú y yo muchas veces pensamos, cuando tenga más tiempo serviré a Dios. Cuando me jubile trabajaré para Él.
Cuando las circunstancias mejoren, hablaré de Jesús. Oh, querido, Pablo no enseñaba cuando aparecía la mejor oportunidad. La lección de él es que el mejor momento para servir a Dios es hoy. Piensa, por ejemplo, en un agricultor. El agricultor sabe que la cosecha depende de sembrar en el momento adecuado. Si espera condiciones perfectas, nunca va a sembrar. Pues lo mismo ocurre con el Evangelio. Las oportunidades que dejamos pasar hoy quizás nunca regresen. Por eso es que Pablo aprovechó su presencia en Atenas para predicar el Evangelio, aunque no existían circunstancias favorables. Ahí después de Atenas se fue para la ciudad de Corinto. Y esta es la tercera parte de nuestro estudio, la ciudad de Corinto. Sabes que cuando Pablo llegó a Corinto alrededor del año 50 después de Cristo, mira, 50 después de Cristo, o sea, 20 años después de que Cristo había sido crucificado, Pablo llegó a Corinto. Y él encontró una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Prácticamente todo el comercio entre Oriente y Occidente pasaba por allí, por Corinto. Por sus calles circulaban romanos, griegos, judíos, egipcios, sirios y comerciantes de todo el Mediterráneo. Por tanto, Corinto era una ciudad activa y llena de oportunidades. Pero también estaba llena de peligros espirituales, porque Corinto era famosa por su prosperidad. Muchos llegaban buscando fortuna. Los negocios florecían, los comerciantes acumulaban riquezas rápidamente y como suele ocurrir, la abundancia de dinero, la abundancia económica, pues produce infinidad de cosas malas. Allí en Corinto había materialismo, había orgullo, competencia, deseo de prestigio. Por eso en sus cartas Pablo combate constantemente la arrogancia y la autosuficiencia. Cuando escribe, por ejemplo, aquí en primera a los Corintios, capítulo 4, versículo 8, dice lo siguiente: ya están saciados, ya son ricos. Ahí Pablo está describiendo la mentalidad de una ciudad que admiraba el éxito económico. Pero Corinto era también una ciudad profundamente religiosa. No en el sentido bíblico, claro, pero había muchos templos dedicados a numerosas divinidades: Apolo, Afrodita, Poseidón, Atenea, Isis, Serapis y otros dioses. Cada grupo étnico traía sus propios dioses. Era Corinto una especie de supermercado religioso. Había para todos los consumidores. Por eso Pablo tiene que responder preguntas acerca de sacrificios ofrecidos a ídolos, participación de fiestas paganas, libertad cristiana frente a la idolatría. Todo eso en las epístolas a Corintios. Los creyentes de esta ciudad vivían rodeados de paganismo. ¿Y qué decir de la inmoralidad? Este era probablemente el problema más grave de Corinto. En el mundo antiguo, Corinto tenía fama de inmoral. Incluso existía un verbo griego llamado corintianizar, que significa vivir de manera licenciosa o inmoral. La ciudad era conocida por prostitución, adulterio, promiscuidad, excesos sexuales. Yo estuve ahí en Corinto. Hay una montaña donde está el templo de Afrodita. Y ese templo estaba asociado con prácticas sexuales rituales. Y de noche, las sacerdotisas de Afrodita bajaban a la ciudad de Corinto para prostituirse en la ciudad. Solo que ese era un sincretismo religioso terrible. No hay duda de que Corinto tenía una reputación terrible. Y esto explica por qué Pablo dedica tanto espacio a temas relacionados con la
pureza sexual, el matrimonio, la fornicación, la santidad del cuerpo, en fin. La cultura corintia ejercía una enorme presión sobre los nuevos creyentes cristianos de Corinto. Por eso el Señor le dijo a Pablo, no temas, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Eso está registrado en Hechos, capítulo 18, versículos 9 y 10. Sabes, querido, humanamente Corinto parecía un lugar imposible para la misión. Pero Dios veía corazones que podían responder al Evangelio. Entre ellos, esas personas que respondieron al Evangelio, estaban Crispo, principal de la sinagoga, estaba Gayo, estaba Estéfanas, muchos otros que creyeron y fueron bautizados. Quizá lo más impresionante es que Corinto se parece mucho al mundo de nuestros días. Era una ciudad rica, pero vacía, religiosa, pero sin Dios, libre, pero esclava del pecado, culta, pero confundida, poderosa, pero necesitaba de salvación. Y precisamente allí Dios levantó una iglesia, en Corinto. La lección es clara. Ninguna ciudad está demasiado corrompida para el Evangelio. Si Dios pudo establecer una iglesia en Corinto, puede transformar cualquier barrio, cualquier ciudad, cualquier corazón hoy. Por eso cuando Pablo pensaba en Corinto, no veía solamente pecado, veía personas por las cuales Cristo había muerto y que podían ser transformadas por la gracia. Esa sigue siendo la manera en que Dios hoy día mira al mundo, con amor y con misericordia. Ahora vamos a la cuarta parte de este estudio. El subtítulo, Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Sabes, como ya dijimos, Pablo enfrentó oposición en todos los lugares y en Corinto también. Algunos lo insultaban y rechazaban su mensaje. El apóstol comenzó a sentir temor y desánimo, porque era un ser humano. Entonces Jesús le habló diciendo lo que encontramos aquí en 1 Corintios capítulo 18, versículos 9 y 10. Dice así, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Oh, querido, estas palabras cambiaron todo. Dios le mostró a Pablo que todavía había corazones preparados para recibir el Evangelio en una ciudad tan pecaminosa como Corinto. A veces también nosotros nos desanimamos, ¿sabes? Predicamos, oramos, invitamos y parece que nada sucede, nada cambia, nadie quiere. Pero Dios sigue diciendo, tengo mucho pueblo en esta ciudad. Sí, querido, hay personas que todavía buscan la verdad. Hay vecinos, amigos, familiares que Dios está preparando. Nuestra tarea es sembrar. La cosecha, la cosecha pertenece al Señor. Se cuenta la historia de un misionero que trabajó 7 años sin ver un solo bautismo. Qué lugar difícil. Muchos pensaban que había fracasado, pero en el 8º año comenzó un movimiento espiritual que terminó alcanzando a miles de personas. Dios estaba trabajando, aunque nadie lo veía. Así son siempre las cosas con Dios. Y ahora vamos a la última parte de este estudio, bajo el subtítulo Las cartas de Pablo a los Corintios. ¿Sabes? Pablo estaba en Efeso cuando escribió Primera a los Corintios. La familia de Cloé acudió a él con el informe de que las cosas no estaban demasiado bien en Corinto. Entonces,
En primera a los Corintios capítulo 1 al 6, Pablo aborda los problemas planteados por Cloé con relación a Corintios, que eran facciones dentro de la iglesia, la inmoralidad sexual entrando a la iglesia, los pleitos, la prostitución. Pablo también recibió una carta con preguntas específicas. En 1 Corintios 7:1 está eso. Su respuesta entonces se extiende hasta el capítulo 7 y va más para adelante. Las preguntas estaban relacionadas con el matrimonio, el divorcio, el celibato, los alimentos sacrificados a los ídolos, la conducta de los creyentes en el culto, el uso de los dones espirituales y una comprensión incorrecta de la resurrección. La iglesia de Corinto era muy problemática e inmadura. Quizás tu iglesia local tenga muchos problemas, pero la de Corinto probablemente era peor. Como puedes ver, Pablo escribió porque la iglesia enfrentaba numerosos problemas. Había divisiones, había inmoralidad, conflictos, orgullo, mal uso de los dones espirituales, en fin, una serie de problemas espirituales. Sin embargo, Pablo no abandonó la iglesia. La corrigió con amor. Y esto nos enseña una gran lección. La iglesia nunca ha sido perfecta, ¿sabes? Ni en tiempos de Pablo, ni en los tiempos de Lutero, ni en nuestros días. Ni en 1844, cuando el movimiento adventista comenzó. La esperanza de la iglesia no está en el buen comportamiento de sus miembros. La esperanza está en Cristo. A pesar de eso, es interesante notar que Pablo no escribió su carta para destruir a la iglesia, sino para restaurarla. Los problemas no deben alejarnos de Cristo, deben llevarnos a buscarlo más. Bueno, mi amado, al terminar esta lección encontramos 3 enseñanzas fundamentales. Dios tiene un llamado para cada creyente. Pablo lo entendió y dedicó toda su vida a cumplirlo. Segundo lugar, ningún lugar está demasiado lejos del alcance del Evangelio. Corinto parecía imposible, pero Dios tenía ahí un pueblo. Y tercero, Cristo sigue sosteniendo a su iglesia. Aunque existan luchas, divisiones, dificultades, Jesús continúa guiando a su pueblo. Quizás hoy te sientas como Pablo en Corinto, cansado, preocupado, desanimado o enfrentando oposición, pero la promesa sigue siendo la misma. No temas porque yo estoy contigo. Y quizás la verdad más hermosa de todas estas sea el mismo Dios que llamó a Pablo sigue llamando hoy a hombres y mujeres para servirle. Porque mientras haya una ciudad, un barrio o una familia que no conoce a Cristo, todavía queda una misión para cumplir. Tú fuiste llamado por Dios para cumplir esa misión. Que Dios te bendiga ricamente. Un abrazo. Que sea insignificante en el propósito de Dios. Así que levanta los ojos al cielo y empieza a trabajar, a luchar, porque el plan que Dios tiene para ti todavía no se ha cumplido. Ahora, vamos a la lección 11 para el 13 de junio del año 2026. El título es Reveses. Yo diría contrariedades, problemas, dificultades, en fin. Y tú sabes que la vida está llena de momentos inesperados. Problemas de salud, crisis familiares, dificultades económicas, aparentes silencios de Dios. Digo aparentes porque parece que no te habla, pero Dios siempre te está hablando. El problema es que a veces nosotros no escuchamos. Bueno, los reveses no son opcionales. Las tristezas, las dificultades, los dolores no son opcionales. Nos llega a todos. Pobres, ricos, blancos y negros, grandes y pequeños, gordos y delgados, a todos. Nadie está libre de
contrariedades, de reveses, de dificultades. Pero la forma en que respondemos a los problemas, eso sí es opcional. Por ejemplo, dos personas pueden pasar por la misma tormenta. Una se quiebra con la tormenta, pero la otra crece. La diferencia no está en la tormenta, sino en la manera como la persona responde a la tormenta. La primera parte de este estudio tiene que ver justamente con las tormentas de la vida. Mira, un día Jesús les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado del lago. Pero en medio del mar vino una tormenta y sucedió algo desconcertante. Mientras los discípulos estaban asustados, Jesús dormía. Y los discípulos no sabían qué hacer. Y eran expertos pescadores, estaban aterrorizados y gritaban, Señor, ¿no te importa que estamos pereciendo? Esta historia está registrada en Marcos capítulo 4, versículo 35, 37 y 38. Leo. Aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Sabes, querido, muchas veces nuestra reacción es la misma de los discípulos. Cuando Dios parece guardar silencio, inmediatamente pensamos que no le importa nuestra situación. Pero el silencio de Dios, el aparente silencio de Dios, no es ausencia de Dios. Él muchas veces permite que las tormentas lleguen a tu vida porque es la única manera de fortalecer tu fe. A modo de ilustración te voy a recordar la historia de un niño. Este niño viajaba en un avión en medio de una fuerte turbulencia. Todos los pasajeros estaban nerviosos, menos él tranquilo. Entonces otro pasajero le preguntó, ¿por qué no tienes miedo? Él respondió, porque el piloto es mi papá. Así, querido, la fe no elimina la tormenta. Mientras estemos en esta vida, claro que va a haber problemas, dificultades, tormentas. Pero la fe cambia la forma en que enfrentas la tormenta. Algo más que debo decir con relación a las tormentas de la vida es lo siguiente. Dios nunca te manda las pruebas de la vida. Por favor, mira, nada que te hace sufrir, que te hace llorar, nada que te deja así con el ánimo por el suelo, viene de las manos de Dios. El mal, aquello que te hace sufrir, la traición, la violencia, el dolor, la deshonestidad de las otras personas, las injusticias, la violencia, eso no viene de Dios. Dios es solo fuente de cosas buenas. Todas esas cosas que te hacen sufrir vienen del diablo, de las manos del diablo, de la cabeza del diablo. ¿Y por qué te manda dolor? ¿Por qué te manda dificultades? Para que tú humanamente pienses que quien te está haciendo sufrir es Dios. O que Dios te está castigando porque has hecho algo de malo. Y entonces tú te desanimes, rompas tu conexión con Dios, abandones la fe. Por eso es el que el diablo te manda dificultades. Pero Dios permite que la dificultad llegue a tu vida, porque tú te preguntas, y Él no tiene fuerza para impedir que el dolor que el diablo me manda me toque. Claro que Él podría, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque es en el dolor que tú aprendes a crecer. Es en el dolor que tú te purificas, que tú te levantas, que tú te vuelves más maduro. Es por eso que muchas veces, aunque andes en los caminos de Dios, el dolor va a alcanzar tu vida.
Bueno, vamos a la segunda parte de este estudio, bajo el título Recupérate. Para estudiar esta parte necesitamos leer Lucas capítulo 8, versículos 43 al 45. Dice así: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. ¿De quién? De Jesús. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro a los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Oh, querido, aquí podemos ver que la mujer enferma tocó el manto de Jesús y fue curada. Muchos lo rodeaban aquel día, pero solo esta mujer fue sanada. ¿Por qué? Porque el toque de ella no fue un toque casual, fue el toque de la fe. ¿Y cuál es la enseñanza que tenemos? No basta estar cerca de Jesús, hay que acercarse de Él, pero con fe. Una multitud, muchos pueden ver a Jesús, pero solo el que cree experimenta su poder. La fe, mi amigo querido, no es información, es decisión. Pero a estas alturas viene una pregunta. ¿Por qué Jesús no curó a una mujer que estaba con hemorragia hace un año? ¿Por qué el relato bíblico presenta a una mujer con 12 años de hemorragia? Esto es interesante, ¿sabes qué? Es que Dios ama a los incrédulos. Dios llama a todas las personas para que vengan a Él. Y es en el compañerismo con Él, es andando con Él, caminando con Él, que tu fe crece. Pero Dios ama a todos los seres humanos, inclusive a los incrédulos. Muchas veces yo he encontrado gente que no creía en Dios, no creía en el amor de Dios, no creía en la Biblia, se reía de todo. Pero un día el amor de Dios los alcanzó. ¿Y por qué digo que con este incidente Dios estaba mostrando su amor por los incrédulos? Porque si Jesús hubiera curado a una mujer que estaba con hemorragia hace algunos meses, los incrédulos, los agnósticos, inmediatamente hubieran dicho: pues no estaba tan enferma, 4 o 5 meses de hemorragia, eso podía ser solucionado por la ciencia médica. Pero Jesús escogió una mujer que estaba con hemorragia hace 12 años para probar a los incrédulos que no había medicina ninguna en esta tierra capaz de curarla. Esa obra fue divina. Y aunque tú te esfuerces por encontrar argumentos científicos para probar que Dios no existe, la evidencia es tan grande que solo te toca tragar tus argumentos y reconocer que Dios es Dios. Y es por eso que yo digo que a veces Dios nos lleva a unas situaciones tan terribles en la vida que solo nos resta Dios. Yo conocí a un hombre allá en Miami que no creía en Dios, se burlaba de la esposa, se burlaba de todo el mundo. Decía: yo no entiendo cómo hay gente tan ingenua que cree en la Biblia, que va a la iglesia, tal. Pero un día su hijito de 3 años se sintió mal, lo llevaron al médico, estaba con leucemia, condenado a muerte. No había remedio para él. Los médicos le dijeron que solo un trasplante de médula, pero la madre no combinaba, el padre no combinaba, el hermano no combinaba. Y los médicos le dijeron: bueno, tal vez si tienes un otro hijo, él pueda ser compatible. Pero
hasta ese hijo nacer, en fin. No había salida. El padre estaba en el hospital viendo a su hijito morir. De repente salió desesperado a la calle. Levantó los ojos hacia él y dijo: tú eres Dios, pero para mí no existes. Porque si eres Dios y si existes, eres tan malo y eres tan injusto. Y mirando al cielo dijo: yo, por lo que fui, por lo que soy, merezco morir. Quita la leucemia de mi hijo y colócala para mí. Yo la acepto. Pero no seas abusivo, no seas injusto. ¿Qué culpa tiene mi niño de 3 años? ¿Qué tipo de Dios eres? ¿Quién eres? Ven, habla conmigo, quiero saber quién eres. Y él me contó que de repente escuchó atrás una voz que le dice: ¿me llamaste? Y cuando se viró, vio a un hombre que lo miraba con ojos mansos. Y la emoción fue tan grande que él cerró los ojos, y cuando los volvió a abrir, el hombre ya no estaba. Y él cayó de rodillas y le dijo: Dios mío, perdóname. Perdona mi incredulidad. Y en ese momento se levantó y volvió al hospital. Y cuando llegó al hospital le dieron una noticia que el niño había abierto los ojos y había sonreído. Y ese hombre hoy es un fiel creyente, un fiel seguidor de Jesucristo. Pero Dios permitió que esa enfermedad traída por el diablo llegase a la vida de su hijo. ¿Pero para qué? Para sacudirlo a él. Dios es Dios. A veces, yo digo así, cuando era niño, había un profesor que me decía: si no aprendes por las buenas, vas a aprender con sangre. Y en aquellos tiempos la educación era otra. El profesor siempre traía una palmeta en la mano para castigar al niño desobediente o al niño que no estudiaba. Si no aprendes por las buenas, vas a aprender con sangre. Y a veces en su misericordiosa compasión Dios permite que la vida nos golpee, porque solo ahí despertamos, solo ahí pensamos en Dios. Bueno, esto nos lleva a la tercera parte del estudio. Y aquí vamos a estudiar un poco la historia de Job. Tú conoces bien la historia de Job. Job lo perdió todo: riquezas, familia, salud. Y aún así dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea su nombre. Quiere decir, aquella fe verdadera no depende de las circunstancias, depende de la confianza en el carácter de Dios. El oro no se prueba en el escaparate, en la vitrina. El oro se prueba en el fuego. Pero nadie quiere arder. La fe tampoco, querido, se prueba en la comodidad, cuando todo está bien. Ahí no se prueba la fe. Puedes hasta tener fe, pero ahí no se prueba la fe. La fe se prueba en la crisis. Aunque te parezca difícil entender, te digo una cosa: Dios permite que el dolor toque tu vida porque tiene un plan especial para ti. Yo pienso y repienso muchas veces en la historia de Job. Job no era un hombre perfecto. Si tú lees el capítulo 1 vas a ver un hombre que se levantaba de mañana, que ofrecía incienso a Dios, adoraba a Dios, no solo por él, sino por sus hijos, por su familia, un hombre consagrado, un hombre entero. Y un día el diablo se presenta ante Dios y le dice: Job te sirve porque le das favores, porque lo bendices. Así cualquiera te sirve. Quítale lo que tienes para que veas que él te va a maldecir. Esa frase, quítale lo que tienes. Dios no quita nada. El diablo es el que quita. Y Dios le dijo al diablo: bueno,
te doy autorización, ve y quítale tú. Porque yo, si quito algo de mis hijos, es lo que les hace mal, nunca lo que les hace bien. Y entonces el diablo vino y le quitó todo a Job. ¿Pero con qué propósito? Con el propósito de que él maldijera a Dios. Pero en medio del dolor, en lugar de maldecir, Job bendijo a Dios. Qué cosa extraordinaria, querido. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio, viendo la experiencia de los discípulos camino de Emaús. El subtítulo de esta parte es El camino de Emaús. 2 discípulos caminaban tristes. Pensaban que todo había terminado. Pero Jesús caminaba con ellos y ellos no lo reconocieron. Dios siempre, siempre, siempre está presente. Pero a veces nosotros no lo vemos, no lo percibimos. Es como alguien que busca desesperadamente sus lentes cuando los lentes están colocados en él. Dios, querido, está más cerca de lo que pensamos. ¿Sabes por qué? Porque tú eres la cosa más linda que Él tiene en esta vida. Pero a veces la tristeza, y ese es el caso de los discípulos que iban camino de Emaús, ellos estaban tan tristes, tan abrumados. ¿Por qué? Porque habían dedicado 3 años de su vida a ser discípulos de Jesús y porque pensaban entrar un día al reino de Jesús y ocupar un lugar importante en el reino de Dios. Pero Jesús había muerto y con la muerte de Jesús todos sus sueños se habían deshecho, sus sueños humanos. Ellos no sabían que Jesús había muerto en la cruz del Calvario para salvarlos. Ellos pensaban que Jesús los había abandonado, que todo era una mentira. Y regresaban para Emaús tristes. Jesús estaba ahí al lado de ellos y no lo veían. Y de repente Jesús les comenzó a explicar la palabra de Dios, todas las profecías del Antiguo Testamento que apuntaban a Jesús y que apuntaban al Calvario. Y cuando llegaron a la casa y las luces se prendieron, porque en algún momento las luces tienen que prenderse en nuestra vida, porque mientras las tinieblas del dolor, de la tristeza nos oscurecen los ojos, pues no vemos a Jesús. Pero cuando las luces se prendieron, ellos vieron a Jesús. Oh, querido, ¿cuál es el drama que estás viviendo en este momento? Por favor, cuando el problema llega a tu vida, no te concentres tanto en el problema. Yo sé que el problema es real. Yo sé que necesitas el dinero para pagar el alquiler. Yo sé que te han despedido del empleo. Yo sé que no has pasado en el examen del concurso para un buen empleo. Yo sé que estás con cáncer. Ese es el drama. Pero por favor, no te concentres en tu drama. A pesar del drama, concéntrate en Jesús. Pero ¿cómo hago eso? En lugar de mirar tu problema y lamentarte y llorar, mira a Jesús y cuéntale tu problema, llora y lamentate con Jesús. Y vas a ver que a medida que vas conversando con Jesús, tu drama se va empequeñeciendo, empequeñeciendo, empequeñeciendo. Tal vez no desaparezca, pero tú te vuelves un vencedor. Con esto en mente, vamos a la última parte de esta lección. El subtítulo es Ver a Jesús. Oh, mi amigo querido, ¿quién no quisiera ver a Jesús personalmente? Tal vez en esta vida nunca lo veamos con nuestros ojos físicos, pero podemos verlo por la fe. Solo que para eso es necesario crecer en la fe. Crecer en la fe no significa abandonar este mundo e irnos a vivir como un ermitaño a las montañas. Lo que significa crecer en la fe es como un alpinista. Un alpinista no puede subir a una montaña cargando
un montón de cosas. Tiene que dejar peso para atrás. Así también es la vida espiritual. ¿Cómo vas a subir a la montaña de la fe para contemplar a Dios, para ver la belleza de Dios, cargando las cosas comunes de esta vida? Hay mucha, ya te dije, hay mucha cosa que no es mala en sí, pero es peso que te impide tú subir a la montaña para encontrarte personalmente con Dios, por la fe. Todos enfrentamos reveses en esta vida, querido. Pero los reveses pueden hacer dos cosas. O te alejan de Dios o te acercan más a Él. La diferencia está en la manera como tú vas a responder a las dificultades y a los problemas de la vida. Tal vez hoy estás en medio de una tormenta y te has preguntado, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permitió esto? ¿Le importa a Dios mi dolor? La cruz responde a todas esas preguntas. Dios no se quedó distante, entró en tu tormenta, sufrió, lloró, murió por ti. Y hoy Dios te invita a hacer algo simple, pero poderoso. Levanta la mirada más allá de la tormenta. Confía, cree, aférrate a Él. No tienes que entender todo para confiar en Dios, solo necesitas dar un paso de fe. Tal vez hoy es el día para decir, Señor, no entiendo lo que estoy viviendo, pero decido confiar en ti a pesar del dolor que estoy pasando. Porque cuando levantas la mirada en medio de la tormenta, descubres que no estás solo. Dios siempre ha estado contigo y continúa a tu lado, a pesar de que tú no lo puedas ver.